Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si es la primera vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida y espero que te quedes un ratito con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha tocado el corazón, y es que vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza, un nombre que evoca talento, belleza y una trayectoria que inspira, Andy Ercel. Y lo haremos bajo el lema que hoy nos guía: siempre en mi corazón, un amor eterno. Prepárense para un recorrido que va más allá de las pantallas, un viaje por su vida, su carrera, su impacto y las razones por las cuales se ha ganado un lugar tan especial en los corazones de tantos. Sé que muchos de ustedes son verdaderos admiradores, y para aquellos que quizás están conociéndola un poco más a través de este vídeo, les aseguro que van a descubrir a una artista multifacética y a una persona con una luz especial. Antes de empezar a desgranar todo esto, no olviden lo más importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Un simple clic los une a nuestra comunidad y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Y por supuesto, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy: Andy Ercel, siempre en mi corazón, un amor eterno. ¿Qué significa realmente esta frase cuando pensamos en ella? Para muchos, Andy Ercel no es solo una actriz, es una figura que ha logrado trascender la pantalla, conectando emocionalmente con su audiencia de una manera profunda y duradera. Su nombre se ha convertido en sinónimo de carisma, de talento y de una belleza que va más allá de lo físico. Desde sus inicios vimos en ella una chispa, una autenticidad que la diferenciaba. Recordamos sus primeros papeles, cómo fue creciendo, cómo fue moldeando su arte y cómo cada proyecto la llevaba a un nuevo nivel. Su camino hacia el estrellato no fue un camino recto y fácil, como suele suceder con las grandes artistas. Hubo desafíos, hubo momentos de aprendizaje intenso y, sobre todo, hubo una dedicación inquebrantable. ¿Se acuerdan de su primer papel importante? Fue en Embryolure y luego con LG der Sane University, donde realmente comenzó a captar la atención. Pero fue con Gunnesingflar y sobre todo con Ask Laftan and Lamaz, donde Andy Ercel explotó en popularidad. Su química con Kerem Bürsin en esta última serie fue simplemente magnética, y la pareja de Mir y Hayat se convirtió en un fenómeno, tanto en Turquía como internacionalmente. Millones de fans se enamoraron de su historia, de sus diálogos ingeniosos, de sus momentos tiernos y de las personalidades que ellos aportaban a sus personajes. Ask Laftan and Lamaz no solo lanzó a Andy Ercel al estrellato mundial, sino que también consolidó su imagen como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su habilidad para transmitir emociones de manera sutil pero poderosa, su espontaneidad y su dulzura natural conquistaron a públicos de todas las edades. Cada expresión, cada gesto, cada palabra pronunciada por Hayat resonaba con la audiencia, haciendo que se sintieran parte de su historia, que vivieran sus alegrías y sus tristezas como si fueran propias. Esa capacidad de generar empatía es un don, y Andy lo posee en abundancia. Pero el éxito de Andy Ercel no se detuvo ahí. Continuó explorando nuevos roles, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. En Senkalkam, nuevamente junto a Kerem Bürsin, interpretó a Eda YLDZ, una joven florista ambiciosa y soñadora que se ve envuelta en un acuerdo con un empresario exitoso. Esta serie fue otro rotundo éxito, catapultándola aún más en el panorama internacional y solidificando la conexión especial que tiene con su público. La historia de Eda y Serkan tocó las fibras sensibles de millones, abordando temas como los sueños, las segundas oportunidades y el poder transformador del amor. Andy aportó a Eda esa vitalidad, esa inteligencia emocional y esa chispa que la hicieron inolvidable. Vimos cómo su personaje evolucionaba, cómo superaba obstáculos y cómo, a pesar de las dificultades, nunca perdía su esencia optimista y su capacidad para amar intensamente. Y es que algo que distingue a Andy Ercel es su capacidad para encarnar personajes que, si bien pueden tener sus complejidades, transmiten valores positivos. Ella le da vida a mujeres fuertes, independientes, con sueños y aspiraciones, pero también con vulnerabilidades que las hacen realistas y cercanas. Esto es crucial. No se trata solo de memorizar diálogos, sino de comprender al personaje, de sentirlo y de transmitir esa esencia al espectador. Y ella lo hace de maravilla. Más allá de sus éxitos televisivos, Andy Ercel también ha explorado otros ámbitos. Su presencia en redes sociales es inmensa,
irtiéndose en una de las figuras públicas con mayor número de seguidores a nivel mundial. Esto no es casualidad. Su interacción con sus fans, su autenticidad al compartir momentos de su vida y su estilo personal han creado una comunidad fiel y apasionada. Ella utiliza su plataforma no solo para promocionar su trabajo, sino también para generar conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros. Un aspecto que ha marcado profundamente la vida de Anne Ercel y que, sin duda, ha influido en su forma de ver la vida y de conectar con la humanidad, fue la partida de su madre. Este doloroso evento, del que ella habló con gran valentía, la llevó a ser una defensora de la concienciación sobre el cáncer. Su participación en campañas benéficas y su apoyo a organizaciones que luchan contra esta enfermedad demuestran su compromiso y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. Este lado más humano, más vulnerable y empático, es lo que verdaderamente cala hondo en los corazones de las personas. Ver a una figura pública tan admirada compartir sus luchas y su resiliencia inspira y reconforta a muchísimos. También hemos visto su participación en proyectos de moda y publicidad, consolidando su estatus como un icono de estilo. Su elegancia natural, su buen gusto y su capacidad para lucir cualquier prenda la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Cada aparición suya, ya sea en alfombras rojas, en eventos o simplemente en una foto compartida en redes, genera un revuelo y es analizada por su estilo. Ahora volvamos a la frase, siempre en mi corazón, un amor eterno. ¿Por qué esta frase resuena tanto cuando pensamos en Anne Ercel? Creo que es por la combinación de varios factores. Primero, el talento innegable. Ella es una actriz que sabe emocionar, que sabe conmover, que sabe hacer reír y llorar. Segundo, su conexión con el público. No es solo una cara bonita, es una persona que a través de sus personajes y su propia personalidad, logra crear un vínculo real. Tercero, su resiliencia y su valentía ante las adversidades. Ha mostrado una fortaleza admirable en momentos difíciles, lo cual la hace aún más admirable. Y cuarto, la consistencia. A lo largo de los años ha mantenido un nivel alto en su carrera, sin perder la frescura y la autenticidad. Su impacto trasciende las fronteras de Turquía. Las novelas en las que ha participado se emiten en decenas de países, y su fama es global. Millennials y Generación Z en particular, la ven como un modelo a seguir, admirando no solo su carrera sino también su actitud ante la vida. La forma en que aborda su trabajo, la profesionalidad con la que encara cada proyecto y su dedicación son aspectos que muchos jóvenes aspiran a tener. Cuando hablamos de un amor eterno, no nos referimos necesariamente a un amor romántico, aunque en muchas de sus series ha interpretado personajes que viven apasionados romances. Nos referimos a ese sentimiento de admiración, de cariño, de gratitud que una audiencia puede desarrollar hacia una figura pública que les ha brindado tantas horas de entretenimiento, de emoción y de inspiración. Es ese recuerdo que queda grabado, esa sensación de que, sin importar lo que suceda en el futuro, su trabajo y su legado perdurarán. Y es que ella ha sabido elegir sus proyectos con inteligencia. Cada serie en la que ha participado ha tenido un guión sólido, personajes bien desarrollados y una producción de calidad. No se trata solo de estar enfrente de una cámara, sino de ser parte de una historia que vale la pena contar. Desde dramas intensos hasta comedias románticas, Anne ha demostrado que puede brillar en cualquier género. Su evolución como actriz es palpable. Hemos sido testigos de cómo ha ido madurando en sus interpretaciones, cómo ha aprendido a manejar las sutilezas del lenguaje corporal y facial para transmitir emociones complejas. Esa progresión es una de las razones por las que tantos la siguen con tanto interés, esperando ver qué nuevo desafío asumirá y cómo lo superará. Además de su carrera actoral, Anne Ercel es una embajadora de la belleza y la moda. Su estilo personal es admirado y copiado por muchos. Pero más allá de la estética, ella proyecta una imagen de confianza y seguridad que es muy inspiradora. Se la ve cómoda en su propia piel, y eso es algo que resuena mucho en un mundo donde a menudo se presiona a las mujeres para que cumplan con ciertos estándares irreales. En un mundo saturado de figuras públicas, Anne Ercel ha logrado destacar por su talento, su autenticidad y su conexión genuina con su audiencia. No se trata de una moda pasajera, sino de una artista que ha construido una carrera sólida y que ha ganado el respeto y la admiración de millones. Siempre en mi corazón, es la forma en que sus fans expresan ese sentimiento de aprecio duradero, esa sensación de que su arte y su presencia han dejado una huella imborrable. Pensemos en la cantidad de emociones que nos ha hecho sentir. Hemos reído con sus ocurrencias, hemos
suspirado con sus historias de amor, hemos sentido impotencia ante sus desafíos y hemos celebrado sus triunfos. Es esa montaña rusa de emociones la que nos mantiene enganchados, la que hace que una serie o una película trascienda el mero entretenimiento y se convierta en una experiencia personal. Su capacidad para ser un referente positivo es innegable. En una época donde las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y la superficialidad, Andercel utiliza su influencia para transmitir mensajes de positividad, de superación y de amor propio. Y esto, créanme, es algo muy valioso. Por todo esto y mucho más, es que la frase "siempre en mi corazón, un amor eterno" se siente tan apropiada para describir el lugar que Andercel ocupa en el corazón de sus seguidores. Es un amor construido sobre el respeto por su arte, la admiración por su persona y el agradecimiento por las emociones que nos ha brindado. Y para ir cerrando este vídeo, quiero que recordemos algunos de los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado de sus inicios, de cómo su talento floreció y la llevó a la cima. Hemos destacado sus papeles más icónicos, aquellos que la catapultaron a la fama internacional y que crearon personajes inolvidables en nuestras mentes. Hemos explorado su faceta como icono de estilo y su impacto en las redes sociales, demostrando su influencia más allá de la actuación. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre por qué una figura pública como ella puede generar un sentimiento tan profundo y duradero en su audiencia, un sentimiento que va más allá de la admiración pasajera, un amor eterno, en el sentido más amplio de la palabra. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Andercel. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué papel de Andercel les ha marcado más? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Andercel o que les pueda interesar conocerla más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.